comienza a decirnos desde el versículo 7 que empezó nuestra lectura: la ley de Jehová es perfecta. Hermanos, qué bendición que cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que abrimos este libro es perfecto. Este libro es en verdad la palabra de Dios y nadie, aunque trate de negarla, podrá negarla porque sigue siendo palabra de Dios. El día de ayer, mientras estaba evangelizando, alguien me dijo: es que usted me habla de ese libro, pero ¿qué me hace creer que esa es la ley de Dios? Y le dije: gente ha tratado de destruirla, pero jamás podrá hacerlo, porque es en verdad la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, hermanos. Y le dije: mire, si usted cree o no cree, no deja de ser palabra de Dios. Si usted va en el edificio de enfrente y él dice: pues yo no creo en la ley de la gravedad, y tú le llamas a todos y les dices: miren, yo no creo en la ley de la gravedad, no es lo que me enseñaron mis padres. Y tú llamas a un grupo porque te vas a aventar para corroborar que la ley de la gravedad no existe. Y en eso juntas una muchedumbre grande. Y en eso estás a punto de aventarte. Y gritas: yo no creo en la ley de la gravedad. Y te avientas. Y nadie podrá romper la ley de la gravedad, sino que la ley de la gravedad romperá aquella persona que trate de hacerlo, porque ya ha sido establecida. Todo lo que sube tiene que bajar. Hermanos, aunque alguien no crea que la Biblia es palabra de Dios, no importa verdaderamente, porque este libro es y seguirá siendo la palabra de Dios, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, su palabra es fiel. Tal vez podrán faltar algunas cosas el próximo año, pero te aseguro que no faltará su palabra, hermanos, y gloria a Dios por eso. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú debes de darte cuenta que esta mañana, mientras traes tu Biblia, estás sosteniendo la misma palabra de Dios, hermanos. El verbo se hizo carne. Siguiente texto nos dice: es perfecta, su testimonio es perfecto. Hermanos, y luego nos dice que convierte el alma, ese mismo versículo 7, perdón, la ley de Jehová es perfecta, regresamos, que convierte el alma. Cualquiera persona que venga en esta mañana y no tenga la seguridad de ir al cielo el día de su muerte, este libro predicado, creyendo que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, puede convertir tu alma. Pero no solamente para aquel inconverso que pueda venir esta mañana, sino para cualquier hijo de Dios. La Biblia sigue siendo eficaz para convertir nuestras almas, hermanos. Amén. Es perfecta, es poderosa para convertir el alma, es fiel y número 4, y nos hace sabios. Hace sabio al sencillo. Qué mejor manera de terminar este año, hermanos, que leyendo la palabra de Dios. Y les exhorto a que en su hogar, el último día, hermanos, ahí en su hogar, lean la Biblia, hermanos, un capítulo ahí con su familia, porque su ley es perfecta, que hace sabio al sencillo, hermanos. Versículo 8, nos dice la Biblia: los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Hermanos, debemos de reconocer que no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Y esos mandamientos son por Dios. Y en la Biblia no solamente hay 10, hay muchísimos más, hermanos. Sus mandamientos son rectos. La Biblia habla de cómo hablar. La Biblia habla de cómo vestir. La Biblia habla de cómo vestir. La Biblia habla de cómo vestir. Habla de cómo tener el corazón, hermanos. Nos indica hasta cómo traer el pelo. Tal vez lo digo porque no me puede crecer. Hermanos, qué triste que personas se enojen cuando se predica de la Biblia, cuando es palabra de Dios. No es palabra del pastor, es palabra de Dios, hermanos. ¿Y qué le pasa al que guarda su palabra? Dice la Biblia que los mandamientos son rectos y dice que alegran el corazón. Aquel que guarda los puros mandamientos de Dios tendrá un corazón alegre, porque estás haciendo la voluntad de Dios, hermanos. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro. Es un sinónimo de santo, hermanos. Hermanos, ¿tenemos santidad? ¿Nos importa la santidad? Porque a Dios sí le importa. Porque Dios no solamente es santo, es 3 veces santo. Dios no dijo gozo, gozo, gozo. Dios dijo santo, santo, santo. Se me acercó una persona y me dijo: Dios es bien chido. Le dije: te equivocas, Dios es santo. Tal vez es el foco que nos ha faltado, hermanos.
Todos recordaremos aquellas series antes de que fueran LEDs. Esas que si las pisabas, hermano, bajabas la corte celestial. Todos se acuerdan de esas series, ¿verdad, hermanos? Verdes, largas, hermano. Tardabas ahí, hermanos, un siglo para envolver el árbol. Lo conectabas y no prendía, hermano. ¿Y qué te decía alguien ahí o la abuelita? Es que se fundió. ¿No será que nos falta la santidad? ¿No será que la serie está descompuesta porque no nos importa lo que a Dios le importa? Pastor, es año nuevo. Por eso, hermanos, terminemos el año agradando a Dios. Terminemos el año en santidad porque su ley es perfecta, sus mandamientos son rectos y el precepto de Jehová es puro, hermanos, que alumbra los ojos. Necesitamos limpiar nuestras vidas. Dios nos dio un avivamiento de santidad y Dios no tiene que usar una conferencia. Esto se trata de yo quererlo. El avivamiento no se espera, se provoca. ¿Lo provocaste este año, hermano? ¿Amas más a Dios? ¿Sirves más a Dios? Hermano, ¿te importa Dios? Versículo 9. El temor de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Recuerdo un mensaje que predicaba mi pastor más de una ocasión, Pastor Jeff Fugate. Y él tituló un mensaje, El temor es mi amigo. El título como que no me gustaba en un principio. Como que el temor va a ser mi amigo. Cuán sabio mensaje, hermanos. El temor de Dios es mi amigo. Cuando tú tomas a Dios y el temor de Dios, hermano, te va a decir, no tomes, es Navidad. No te vistas de esa manera. Amén, hermanos. No agachen su cabeza, no es tiempo de orar. Hermanos, el temor es mi amigo. El temor me va a guardar de estar en un lugar incorrecto, de hacer cosas que no agradan a Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad en Jehová, ¿cómo son, hermanos? Justos. Hermano, y debemos de tener temor de Dios, especialmente al final del año. Yo me he dado cuenta, hermanos, que la parte más fácil de deslizarse de un cristiano es al final del año. Pues como quiera, son unos cuantos días. A Dios le importan todos los días. Imagínate que le digas a tu esposa, séme fiel menos 4 días. Menos 1. ¿Y por qué lo hacemos con Dios? Dios quiere que le seamos fieles todos los días, hermanos. Amén. Y nos dice el texto, el temor de Jehová es limpio, sus juicios de Jehová son en verdad todos, ¿cómo son? Justos. Cuando un cristiano vive sin temor de Dios, Dios tendrá que hacer su juicio y todos son justos. Ninguna persona podrá decir, ¿y por qué me pasó esto? Porque todos sus juicios son justos, hermanos. Si vivimos con temor de Dios, Dios no tendrá que juzgarnos. Debemos desear su palabra. Miren el siguiente texto, hermanos. Empieza a hablarnos solamente de la Biblia, porque esa es la médula espinal, eso es lo que nos sostiene. Si verdaderamente leemos la Biblia, es nuestro termómetro, nos indica cuando estamos mal, nos anima cuando estamos desanimados, nos exhorta como un bálsamo, hermanos. Necesitamos de la Biblia. El salmista nos dice, deseables son más que el oro, hablando de la Biblia. Dios nos dé un amor por su palabra, hermanos. Pero vivimos un tiempo que el cristianismo no carga su Biblia a la iglesia. A la iglesia. Que si les ofrecen trabajo el domingo, prefieren ir a ganar un poquito más y darle la espalda a Dios. Deseables son más que el oro. Y aunque alguien salga de vacaciones en domingo, hermano, congrégate, porque es Dios, hermano. ¿Sabes que la vida cristiana no sería una carga? ¿Sabes que el coro no sería una carga? ¿Sabes que servirle en una ruta no sería una carga? ¿Sabes cómo vas a considerar servir a Dios? Un privilegio. Vivimos un tiempo, hermanos, que si creemos que hacemos algo para Dios, le hacemos un favor al pastor. Hermano, qué errados estamos. Es la obra de Dios, hermanos, y es un privilegio servirle. No pondríamos el trabajo antes que Dios y consideraremos un gozo hacerlo, hermanos, pero nos duele doblar nuestras rodillas y pasar al altar.
Mano, en este año podrías contar cuántas veces viniste al altar o no lo necesitábamos. Manos, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? Que nos pesa doblar nuestras rodillas. Los católicos se doblan sus rodillas, hermano. ¿Tú doblas tus rodillas? Lo que importa es el corazón. Corazón orgulloso, hermanos. Dios nos permita terminar este año de rodillas, implorando misericordia y gracia de parte de Dios, y comenzar este año de rodillas implorando misericordia y gracia delante de nuestro Dios, hermanos. Amén. El salmista dice, no solo más que el oro y más que el mucho oro afinado, dice la Biblia que es más dulce que la miel y la que destila del panal. Mano, glorioso el día que lleguemos a pensar que la Biblia es dulce, a pensar que la Biblia es un paladar, a comernos la Biblia, hermanos. Versículo siguiente, miren lo que dice. Tu siervo, versículo 11, tu siervo es además, ¿qué palabra dice? Amonestado con qué, con los mandamientos. Hermano, necesitamos estar en una iglesia que confronte el pecado. Debemos estar en una iglesia que amoneste el pecado, porque nuestra tendencia es a pecar. Si no se predica en contra del pecado, hermanos, vamos a vivir de una manera liberal. Necesitamos una iglesia bíblica. No queremos un club, no queremos un grupo, y hay muchos allá afuera. Queremos una iglesia, hermanos. Soy amonestado con ellos, dijo el salmista. Así como un árbitro amonesta, te saco la tarjeta amarilla. Yo creo que nadie le dice muchas gracias. Pero necesita ser amonestado, porque si no va a andar agarrándose a patadas con todos. Y Dios guarde si le vas a la América, entre comillas, hermano. Yo voy a predicar la Biblia, te guste o no, hermanos. Qué importante estar en una iglesia que predica en contra del pecado, hermanos. Es bueno sentirnos incómodos de vez en cuando en la iglesia, porque Dios trata con nosotros, y qué triste el día que Dios deje de tratar con nosotros, hermanos. Si no es aquí donde somos confrontados, ¿dónde va a ser, hermanos? ¿En la cena familiar? ¿Dónde si no es en la iglesia? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Hermanos, vivimos en tal tiempo que antes se predicaba en contra del pecado y la gente cambiaba, pero ahora mejor se cambian de iglesia. Te encarezco, Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, versículo 2, que prediques la palabra, Timoteo. Predica la palabra, y debemos amar la predicación bíblica, hermanos. Que instes a tiempo, fuera de tiempo. Miren cómo Dios divide lo que es la predicación. Primero es redarguye, reprende y exhorta. 2/3 deberían de ser confrontación al pecado. Redarguye, eso es cuando nos sentimos incómodos en la iglesia. Reprende, ¿a quién le gusta que nos reprenda? A nadie, pero es necesario, hermanos, para vivir en santidad, para agradar a Dios, y estaremos en una iglesia bíblica. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué, pastor? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ay, qué duro está ese mensaje. Tenemos curitas en la entrada. Hermanos, no lo puedo comprender. Se predica en contra del pecado y me critican en internet, y algunos son miembros. Hermano, ¿no te da gusto que tienes una iglesia que predica contra el pecado? Dios bendiga a todos los que están viendo, que debiste de verte congregado. Que teniendo comezón de oír, hermano, el mensaje está muy duro, pastor, bájele 2 rayitas. No le vamos a bajar, le vamos a subir 4. Se amontonarán maestros como puño. No dice se amontonarán predicadores, porque ni siquiera saben predicar. Maestros. Tú está bien, vive en pecado, Dios te ama. Maestros. No es iglesia. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, definición, deseo carnal. Versículo 4, pero tú sé sobre. Pero tú
sea un cristiano, bautista, fundamental, independiente de la senda antigua, que ama la Biblia y ama a Dios, hermano. Y si no le gusta este mundo, dile: discúlpame si no cumplo tus expectativas, pero mi prioridad es cumplir con la voluntad de Dios. No puedes agradar a la gente, pero sí podemos agradar a nuestro Dios, hermanos. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, porque serás criticado aún en tu misma cena de Año Nuevo. ¿A poco no tomas? Fanático, no, borracho tú. Pero uno no puede decir nada porque es cristiano. No, tú eres un borracho. Yo soy un hijo de Dios que no toma. Hermano, dice la Biblia que vendrá tiempo que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, y estamos en ese día, hermano. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Y por qué, hermanos? Versículo 4, miren, dice: se tornarán a fábulas. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas, hermano. Si no hay predicación, ¿qué les queda? Un show, un teatro. Esto no es un teatro, esto es una iglesia. Tú sé fiel. Regresamos a Salmos 19:11. La Biblia dice: tu siervo es amonestado, y es bueno ser amonestados a través de la Biblia, hermanos. Es una iglesia bíblica. Hermano, ¿no te parecería cruel que nunca nos sentamos incómodos en la iglesia, hermanos? Significa que somos la cuarta persona de la Trinidad. Y ya predico en contra del pecado, ¿el pastor tratará de decir que estoy pecando? No, no. Tu siervo es amonestado, es bueno ser amonestados. En guardarlos hay grande galardón, mis hermanos. No veas la santidad como algo triste. Velo como Dios te guarda. Cuando Dios te hable, dale gracias a Dios. Cuando Dios nos hable, pidámosle gracia para cambiar. Cuando Dios nos hable, no endurezcamos nuestro corazón, como en la provocación dice el libro de Hebreos. ¿Qué pasa si la guardo? En guardarlos hay grande galardón. Palabra galardón es premio. Un premio aquí en la tierra nos gusta, pero imagínate un premio de Dios, hermano. Dios dice: te voy a premiar, simplemente párate firme, vive por convicciones y levanta la bandera del cristianismo. Y Dios dice: yo te voy a galardonar. Dios sabe premiar, y Dios sabe premiar muy bien, hermanos. Mejor que cualquier otra persona. Terminé con la introducción. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? ¿Qué pregunta? ¿Y qué soberbia el decir? Pues yo creo que el mensaje es para este pecador que está aquí al lado. No, a veces estoy predicando y le hacen así, hermano. Digo: ¿y por qué no te codeas tú solo? Men. ¿Quién podrá entender? ¿Quién? Porque todos son pecadores, menos yo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La soberbia nos ciega al reconocer nuestros errores y tratamos de buscarlo en otros para esconder los propios. La persona que más mal habla de otros es porque está contaminado de pecado. Y tratas de ensuciar a quien sea porque el único sucio eres tú. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Aquella persona una vez vino y solamente me hablaba mal de una persona para luego descubrir en lo que esa persona estaba metido. ¿Quién podrá entender sus propios errores? En esta idea hay dos errores. El primero es creernos sin pecado, y es orgullo. ¿Acaso hay alguno esta mañana que pueda decir: gracias a Dios que no soy como los pecadores? Segundo error: ignoras la ley de Dios. ¿Conoces la Biblia? ¿Sabes que Dios condena un mal pensamiento?
pensemos y recordemos, hermanos, en lo que la Biblia dice de nuestras buenas obras. Vayamos a Isaías 54:6. Dice la Biblia, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, eso no aplica a nosotros, no se preocupen, hermano. Se equivocó la Biblia. Y todas nuestras justicias, como un trapo donde se limpiaban los leprosos. Esas son nuestras buenas obras. Imagínate el pecado. ¿Por qué crees que el pecado nos aleja de Dios? Una iglesia, una vez un pastor me dijo que un miembro le dijo, pastor, no le llame pecado, llámele equivocación. Diciéndole al pastor que predicar. En la Biblia se llama pecado y es pecado. Todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si Dios así ve, hermanos, tú y yo consideramos nuestras buenas obras como un abrigo. Dios la ve como un trapo de inmundicia. Imagínate nuestro pecado. Y la pregunta es, ¿cuántos serán nuestros pecados? ¿Podríamos esta mañana enumerarlos con nuestra mano izquierda? ¿O nos faltarían dedos? Pero no solamente de los visibles, porque el salmista nos dice, y líbrame de los escondidos. En ocasiones confesamos pecados grandes y creemos que los pequeños no importan. Para Dios pecado es pecado. Para Dios pecado es pecado. El problema es que no lo vemos como Dios. Fue una mentirilla, Dios, tú me entiendes. Eres mi cuate. ¿Ese es el cristianismo que queremos vivir? Mentirita piadosa, mentirita piadosa. O sea, tan exagerado. Dios es exagerado. Regresamos a aquel salmo, hermanos, y es la mejor oración para terminar el año. Y nunca la había visto, hermanos. ¿Qué texto? Nos dice aquel texto, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y fíjense el corazón del salmista. No solamente los que reconozco, pero líbrame de los que me son ocultos. Ni siquiera los pudo enumerar. Líbrame de aquellos que tal vez no me acuerdo. Qué mejor oración para terminar este año, hermanos, que de rodillas le digamos, Padre, líbrame de los pecados ocultos. No es que no estén, es obvio que están. Simplemente no me doy cuenta. Por eso son ocultos. Si alguien se esconde, no significa que no esté escondido. Significa que no lo he visto. No es que no haya pecado, es que está bien escondidito, bien arraigado atrás de nuestro corazón. Y el salmista le dice, líbrame de los pecados ocultos. Muchas veces son los más peligrosos. Mira lo que dice Cantares, hermano. Cantares capítulo 2, versículo 15. Dice la Biblia ahí en Cantares 2:15, cazadnos las zorras, ¿qué dice? Pequeñas. En las grandes estamos atentos, pero en las pequeñas no importa, yo puedo con esa. No podemos con nada. Y dice la Biblia, porque nuestras viñas están en cierne. Una vez había contado esta historia. Me había salido a andar en bici. Sería un buen propósito para este siguiente año. Pero ponerle motor. Salí a andar en bici, hermanos, hace un tiempo. Y fui a dar una vuelta, hermanos. Me fui por el rancho de La Caja y por ahí hay unas montañitas, acá por la presa del Conejo.
Y hay unas cuantas montañas, hermano. Entonces fue en fiesta con el casco, hermanos, toda la cosa. Y obviamente te pones muy atento porque si te caes ahí, hermano, es probable que te rompas un pie o un brazo. Son subidas grandes. Entonces, hermano, cuando me agarraba el manubrio, hermano, y hasta lo hacía temblar, hasta me dolía la mano, hermanos, porque si lo soltaba me caigo y me caigo bien fuerte. Pero prueba superada, hermanos, venía de regreso. Y en eso había una banquetita aproximadamente de este tamaño. Vengo de las montañitas, vi esa banqueta y dije, ni siquiera tengo que voltear el manubrio. La llanta está tan grande que la va a pasar como si nada. Muy bien, pues ahí voy. Eso lo pensé en mi mente mientras me acercaba. Me acerqué a la banquetita. Manos, literalmente, la bici se me fue así y caí de frente. Con este diente estoy a punto de perder. Lo bueno es que mi hermana dentista, fui rápido con ella, me le hizo una endodoncia, me lo salvó. Pero ¿te imaginas predicar sin este diente, hermano? Creo que me dolía más tener el agujero que perder el diente, hermano. Y Dios me dio una lección muy grande aquel día. Si un día te caes, no son las montañas, son las cositas pequeñas. ¿Qué dices? Yo puedo, no necesito aquí a Dios en este. Hoy no tengo que orar, hoy no tengo que leer la Biblia. Y son los pecados pequeños que nos pueden hacer caer. Y cuando yo me caí, la persona que iba conmigo también se cayó. Cuando tú te caes, te vas a llevar a alguien en medio tuyo. Cuando los apóstoles se desanimaron y dijeron regresemos a la pesca, se llevaron a 6 apóstoles. Porque cuando tú te alejas de Dios nunca te vas solo. Siempre te llevas un grupo, hermanos. No fue la montaña, fue la banqueta. Son aquellos pequeños pecados, hermanos, que no son ocultos, pero no a Dios. Podrás ocultarlo a tus padres, podrás ocultarlo a tu esposa, podrás ocultarlo a tu esposo, podrás ocultarlo a tu pastor, a tu familia, a tus amigos, pero no a Dios, hermano. Mi Biblia dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no se recoge lo que se siembra, siempre se recoge mucho más de lo que se siembra. Sembremos bien, hermanos. Sembremos en el Espíritu. Regresamos al texto, hermanos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá? Y luego dice, sus. Significa que es más que uno. No dice quién podrá entender su propio error. Dice quién podrá entender sus, más de uno, propios errores. ¿Será que el Espíritu Santo ya puso uno en tu corazón? Y si Él lo puedes tener presente unos cuantos minutos. Que yo no te lo puse, ni siquiera lo he mencionado. Fue Dios quien te lo puso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los pecados ocultos. ¿Cuál será el pecado oculto esta mañana? ¿Cuál será el pecado oculto que Dios tiene que tratar para no acabar este año con aquel pecado oculto? ¿Será amargura? ¿Crees que todos están mal menos tú? ¿Serán envidias si no estás satisfecho con lo que Dios te dio este año? ¿Será que has robado y ni siquiera fuimos fieles en nuestros diezmos y ofrendas? Pecado chico. ¿Será que fue adulterio y lo escondiste a tu propia familia, pero no a Dios? ¿Será que hay lascivia en el corazón? Se calmó el palenque, hermanos. Hermano, ¿cómo está tu teléfono? ¿Dios puede ver lo que tú ves? Pastor, no sea tan exagerado, solo es un teléfono. Ese es nuestro problema. ¿Será una gran indiferencia a las cosas de Dios?
¿Qué vas a ver hoy en la noche en la tele? ¿Tenemos temor de Dios? Y lo más triste es esto, hermano. Uno puede decir, qué vergüenza si otros me ven. Entonces no te importa Dios. Entonces me importa más lo que opine Juan de mí, o Pedro de mí, o María, que Dios. Aunque ese texto diga pecados ocultos, no son ocultos a Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero mejor hablemos de otros para esconder los propios. No de Dios. Dios no puede ser burlado. Miren lo que dice Proverbios 28:13, y este es un buen texto para este siguiente año. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la Biblia, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Y eso también es palabra de Dios. Ahora, podrás esconderlo a los hombres, pero no a Dios. Y el que los encubre es promesa de Dios, te tiene que ir mal todo el próximo año. Todo. Le firma Dios. El que encubre sus, plural, pecados, no prosperará. Pero mira la gloria de la siguiente parte del texto. Mas el que los confiesa y se aparta. No solo es confesar, pues tú como quiera hazlo, como quiera Dios te perdona. Y se aparta. ¿Alcanzará qué? Hermano, ¿necesitas alcanzar misericordia? Yo necesito misericordia de Dios, hermano. Y solo hay una manera de obtenerla. Confesarlos y apartarnos. Y te doy una promesa de parte de Dios. Dice la Biblia, fíjate, hermano, el que encubre sus pecados no prosperará, pero si no los encubres sí vas a prosperar. Si los confiesas y te apartas, tendrás un próspero 2020, hermanos. No vas a necesitar que nadie te diga, y que tengas un próspero 2020, le vas a decir, lo voy a hacer porque estoy guardando su palabra y Dios me va a prosperar a mí, aunque soy un pecador, porque trato de seguir sus mandatos, y tendrás un próspero 2020, hermanos. No es que te digan 4, 5 o 20 feliz año, es que guardemos la palabra de Dios, y aunque otros te maldigan, Dios te bendecirá, hermano. Pero si los encubres, no podrá haber bendición. Hoy es un buen domingo para decírselos a aquel que los conoce, para alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? Que Dios no te dé lo que mereces. Y hallar gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios te dé aún lo que no mereces. Amén, hermanos. Si quieres prosperar este 2020, no escondas tus pecados. Confiesa y termina este año limpio, y apartémonos por su gracia, hermanos. Sigue la pregunta ahí en el Salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y le añade de una manera tan rotunda, líbrame de los que me son ocultos. Qué oración, hermano. Líbrame de los que me son ocultos, hermanos, aún en nuestra manera de vestir. Algunos que se visten para Dios el domingo y se visten para lo que sea el resto de la semana, hermanos. La manera de vestir revela la condición del corazón. ¿Tiene algún texto, pastor? Tengo varios, hermano. Te lo voy a poner muy fácil. Cuando te vistas, pregúntale a Dios, ¿así quieres que me vaya? Claro que sí, así, de esa manera. Vete de esa manera. ¿Y Dios? ¿O solamente le hablas a Dios el domingo? Debemos tener una relación con Dios de lunes a domingo. Amén. Pregúntale, ¿te honra esto? ¿Te honra cómo hablo? ¿Te honra mi vida? Pregúntale a Dios. Pecados que me son ocultos. Ponte a pensar en esto, hermanos. Ponte a pensar en un jardín verde tan bonito, y en eso ves una piedra grande en medio, hermanos, y hasta se ve bonita. Pero si tú levantas la piedra, ves que ahí no hay pasto, ves que está seco,
y ves que hay gusanos, cucarachas y que el pasto está quemado. Muchas veces nuestro alrededor se ve pasto verde y adentro solamente hay bichos. ¿Qué si se levantara la piedra de nuestro corazón, hermanos? ¿Saldrían versículos bíblicos? ¿Saldría amor de Dios y diría Dios, 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 Dios? ¿Sí? ¿O saldrían bichos? La piedra se ve bien, pero lo que importa es que está abajo de la piedra. Es cuando en hipocresía exclamamos que todos los hombres son mentirosos y no sería justo aplicar ese calificativo a todos, porque realmente aquellas personas son las que albergan más impiedad en su corazón. El salmista en humildad clamó: líbrame de los pecados ocultos. Dios nos guíe en esta misma oración, hermanos, como último domingo del año. Qué insensatos al tener pecados ocultos. Aquel cristiano que se congrega el domingo y venimos para que alguien diga qué buen cristiano es, y tal vez dices: a mí no me gusta la borrachera, pero en año nuevo te echas tu copita social. Pecados ocultos. Denigras al borracho cuando se tambalea por las calles, pero tú en privado te tomas tu botellita. Ese pecado me atrevo a decir que es peor que el teporochito en la calle. El ojo de Dios todo lo ve, hermanos. Podrás cerrar la puerta, podrás bajar la cortina, pero los ojos de Dios están en todos lados, mirando a los buenos y a los malos, hermano. Miren lo que dice Hebreos 4:13, hermanos, y me impacta este texto. Hebreos 4:13 dice la Biblia: y no hay cosa creada, no hay cosa creada que no se manifieste. ¿En dónde? No existe una cosa creada que no se manifieste a su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿cómo están? Aquí puedes maquillarlas, aquí puedes vestirlas, pero a los ojos de Dios todos estamos desnudos. Él nos ve, hermanos, lo que pensamos este año, lo que sentimos o guardamos este año, lo que hicimos o dejamos de hacer. Todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está desnudo a los ojos de Dios. Y me encanta el contexto. Miren lo que dice el verso 12. ¿Qué es lo que nos desnuda aquí en la tierra? Y nos permite ver. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios, ¿qué es, hermanos? ¿Verdad que sí es Biblia esta mañana? ¿Esto no te hace sentir un libro de matemáticas? Bueno, a lo mejor dolor de cabeza, ¿verdad? No solamente es Biblia, es eficaz, como decía el pastor Elmer Fernández, que predicar un mensaje es como tomar un bisturí, hermanos, y hacer una operación al corazón. Sacar el pecado, hermanos, y que Dios nos cure. Y dice la Biblia, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Nada penetra como la poderosa palabra de Dios, hermano. Y penetra, ¿hasta dónde penetra? Hasta partir el alma. Una espada física entra y te mata, pero la Biblia entra con delicadeza y se mete al corazón. Y revolotea por tu cabeza y penetra el alma. Y dice la Biblia, y el Espíritu, mi voluntad, la penetra y te dice no. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne, esa palabra en el original es y critica los pensamientos. Tú estás leyendo la Biblia y te critica. ¿Por qué tienes esa amargura en tu corazón? Y tú estás leyendo, oh, qué amigo no es Cristo. Porque este libro es vivo y eficaz, mi hermano. Tú estás leyendo aquí, hermano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, hermanos? Qué texto tan hermoso. Y te dice, ya perdona. Por eso te digo, no importa lo que leas, Dios te va a hablar, hermano. Amén. Empieza el Génesis si quieres, hermano. Dios trata con su pueblo.
Y gloria a Dios que lo hace. Porque si no, ya todos estaríamos en el mundo y ninguno estaríamos en la iglesia. Penetra y discierne tu pensamiento y te dice: eso que piensas está mal, es pecado y es en contra de Dios. Las intenciones del corazón, no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Dios discierne la intención, hermano. Las intenciones. No tienes ninguna cámara secreta donde te puedas esconder. No tienes ningún sótano oscuro donde puedas encubrir tu alma. Cava profundo hasta llegar al infierno y ni siquiera ahí te podrás esconder del Todopoderoso. No podrás encontrar suficiente tierra para esconderte de Dios. Si pudieras arrojar tus pecados al mar, 1000 olas susurrarían contando tu secreto. Nuestro pecado ha sido fotografiado en el cielo. Y el salmista en toda humildad le dijo: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Estoy seguro que a nadie le gusta que le lean sus secretos, especialmente los del pensamiento. Pero Dios lo hace. Dios conoce todos y cada uno de ellos. Renunciemos a ocultarlos, porque nuestro pecado ha sido registrado y será publicado en todas las paredes del cielo. Vayamos a primera de Juan 1:8. La misma Biblia nos lo dice. Primera de Juan 1:8 dice la Biblia: si decimos, ¿verdad que sí decimos? ¿Yo pecar? ¿Yo? No, tú no. Si decimos, qué fácil es decir, pero es Dios quien pesa los corazones. Si decimos que no tenemos pecado, simplemente nos estamos engañando. Y la verdad no está en nosotros. Y si decimos, hermanos, decimos: no hay dos como yo. Y gloria a Dios, porque cuando no es suficiente, mi hermano. Ay, nos engañamos, la verdad no está en nosotros, y aparte le decimos a Dios mentiroso. Mira lo que dice el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos, ¿qué dice ahí? Oh, no me van a creer. Pero una vez alguien me dijo: yo jamás en mi vida he mentido. No me reí en su cara. Y dije: entonces mi Dios es mentiroso. Qué orgullo, hermanos. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 nos dice la Biblia: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y menos en nuestra iglesia. No te preocupes. Se predica de arrepentimiento y la gente se enoja o se ofende. Mano, ¿qué no hay predicación más bíblica que el arrepentimiento? Es la Biblia que Juan predicaba arrepentimiento. Si hay un mensaje que es bíblico, es el mensaje del arrepentimiento. Triste el cristiano que tiene dos caras, hermano. Y hay unos que hasta tienen 4. Esto es esa máscara así que tiene como 4. Gloria a Dios por su vida, mi hermano. Y allá afuera te avientas unas de Pedro en su dominguero, hermano. Cuando lo blasfemó. Solo Pedro, hermano, no te preocupes, nomás Pedro. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Qué la iglesia es un juego? ¿Qué la Biblia es un cuento? Si quieres al mundo, vete al mundo. Si quieres a Dios, sirve a Dios, hermano. Oh pecador secreto, si quieres el gusto anticipado de la condenación en la tierra, continúa escondiendo tus pecados hasta que la alfombra se vea muy grande.
que nadie será más miserable que esa persona que peca secretamente pero levanta la bandera del cristianismo. Aquel venado perseguido por perros cazadores es mucho más feliz que el hombre que es perseguido por sus propios pecados. Aquel pájaro atrapado en la red del cazador y lucha por escapar es mucho más feliz que aquel pecador que ha telarañado sus pecados. Dios nos libre de la misericordia, hermanos, de la tristeza de esconder nuestros pecados. Y podamos unirnos en la oración del salmista: y líbrame de los que me son ocultos. Lo malo de la situación es creer que es malo hasta que alguien lo vea. No es así. Tú crees que es malo solo si tu jefe te cacha robando en el trabajo, y no es así porque Dios lo vio. Tú crees que solo es malo si tu esposa se entera de esos mensajes, pero Dios vio esos mensajes. Tú crees que es malo solo si tus padres se enteran de la pornografía que traes en tu teléfono, pero es Dios quien ya lo vio. Creer que el pecado oculto, creo que el pecado oculto es el más peligroso, porque revela ateísmo. Dios no me ve. El pecado oculto es el más triste. Hay mucha más honra en una persona que doble sus rodillas y le diga: Padre, ayúdame este año, que aquel que los esconde porque profesa ser ateo. Este es el más terrible de todos, hermano. ¿No crees que hay un Dios en el cielo? Qué triste darle más importancia al hombre que a Dios. Y esos pecados, chicos, tienden a crecer. Todo lo que alimentamos crece, ¿verdad? Somos un vivo ejemplo, hermanos. Y más en estas fechas. También el pecado crece. Empieza con una foto, después es un video, después es un mensaje, después es adulterio, después pierdes tu familia, y será una cadena que Dios quiere que rompas hoy. ¿Cuál será el pecado? ¿Sabes qué es lo más triste del pecado? Que nos aleja de tener una genuina comunión con Dios. Lo más triste del pecado no es el pecado. Lo más triste del pecado, hermano, es que no quieres agarrar la Biblia. Es que no oras. Es que se te dice en la iglesia: hermanos, vamos a leer la Biblia todo el año. Ay, qué aburrido. No te importa Dios. Por eso debemos matar el pecado en cuanto lo descubramos. Y concluyo con esto: aquellos a los cuales Dios haya tocado nuestro corazón esta mañana, que el Espíritu Santo nos haya mostrado nuestro pecado, a dejar aquel pecado oculto, porque es Dios quien ya lo vio. Aquellos que no son cristianos, te tengo buenas noticias. Dios te trajo en este lugar, no por una coincidencia, no para ver de qué se trata esa iglesia. Dios te trajo aquí porque te ama. Y te trajo con un propósito que ni siquiera puedes comprenderlo, que es que todos los pecados que has cometido, Cristo los tomó sobre Él en la cruz para verter su sangre y limpiarte de todo pecado, y que el día de hoy tú recibas el mejor regalo, que es el regalo de la vida eterna, y te salgas de este lugar con Cristo en tu corazón. Por eso es que Dios te trajo esta mañana. Y para nosotros que ya somos cristianos, Elías predicó aquel día: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigámosle este 2020. Y si Baal, pues entonces vete detrás de él. Y los que digamos Jehová es Dios, número 1, reconozcamos nuestro pecado. Número 2, confesemos nuestros pecados ocultos. Tal vez lo ocultaste a una persona, pero no a Dios. Confiesa tu pecado oculto. Y número 3, apartémonos por nuestro propio bien. Y les aseguro, con el respaldo de este libro, el que encubre sus pecados no prosperará. Dale la vuelta, confiésalos, prosperarás. ¿Cómo quieres este 2020? ¿Lo quieres en ruinas o lo quieres próspero? Vamos a ponernos de pie. La decisión está en ti y está en mí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El altar está abierto. Quien necesite usarlo esta mañana,
está disponible. ¿Por qué no unirnos a la oración del salmista? Líbrame de los pecados que me son ocultos. No solo de los visibles, sino aquellos que tal vez has guardado de todos, pero no del Señor. ¿Cuál es ese pecado que Dios trajo a tu mente, mi hermano? ¿Cuál es ese pecado oculto? ¿Será que hay amargura? ¿Será que hay rencor? ¿Será que hay envidia? ¿Será que hay robo? ¿Será que hay lascivia? ¿Será que hay adulterio? ¿Será que hay pornografía, mentira, orgullo? Confesémoslo a aquel que ya lo sabe, porque te espera esta mañana diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ponte a cuentas con Dios, mi hermano, el cual es amplio en perdonar, pero síguelo escondiendo. Y te aseguro que este próximo año, hermano, será triste, será duro. Que nada es más triste que un cristiano le dé la espalda a Dios. Pero dame un cristiano, hermano, que se arrodille delante de su Dios, que no esconda sus pecados, porque la Biblia dice pecados en plural. Confiésalos, es más que uno. Qué triste que a veces decimos 3 y ya acabamos. ¿De veras? Dios quiere que este próximo año sea bueno. Apliquemos su palabra, y el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es aquel pecado oculto? El salmista le dijo: y líbrame de los pecados que me son ocultos, pero ya fueron registrados en el cielo. Implórale misericordia. Terminemos este año limpio. Dios es santo, ama la rectitud, ama la santidad, ama su palabra, aunque este mundo se burle de ti. Dios te volteará a ver con una sonrisa, mi hermano. Y si quieres ser un mundano, entonces ve y sé un mundano, pero no juegues al cristianismo. Si queremos comenzar bien el año, debemos terminarlo bien. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Última pregunta: tal vez tú vienes esta noche, esta mañana, y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias: Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, ¿pudieras levantar tu mano para orar por ti? Alguien que diga yo, solamente levanta tu mano para hacer una oración por ti. Si tú quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, no te salgas de este lugar sin Cristo, hermano. Dios por eso te trajo. Oh Padre, gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Líbranos, Padre, de los pecados ocultos, y hazlos visibles a nosotros antes que se apoderen de nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.